Hola a todos, soy Carlos el Lobo Vázquez y como siempre, hoy junto a mi compañera de aventuras Enid Alvarado, les damos la bienvenida a todos los cinéfilos y entusiastas de las películas. Hoy en este capítulo de La Cueva del Lobo tendremos un tema muy especial. Vamos a transportarnos en el tiempo, Enid, imagínate, vamos a trasladarnos exactamente a la última década del siglo XX. Vamos para los años 90. Un capítulo especial para todas las personas de la generación X. Vamos a llevarlos a recordar grandes momentos frente a la pantalla del cine. Hola, yo soy Enid para los que no me conocen. Así es, Carlos. Hoy tenemos un episodio lleno de nostalgia para la generación X, como lo decías. Vamos a viajar en el tiempo para recordar aquellas películas más icónicas de los 90. Vamos a descubrirlas. Sí, Enid, exactamente. Vamos a descubrir esas películas de los años 90, que fueron una época dorada para el cine. Así que Gen X, abróchate el cinturón, que esto va a estar buenísimo, desde los dramas inolvidables hasta las comedias que marcaron nuestras vidas. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, across the mills, past the... Los años 90 fue una época marcada por los DVDs y de pasar tardes enteras en esos extinguidos videoclubs. Hay que recordar, primero, que en los años 80 llegaron los VHS, como ya lo dijimos en un episodio anterior. Internet y se consolida el término blockbuster. Además, es un momento importantísimo a nivel mundial que termina con la caída del muro de Berlín en 1989. Esto provoca un cambio en la forma de ver el mundo. Se abren las fronteras y se potencia el cine transnacional. Y como sucede siempre en la historia, el contexto sociopolítico y cultural influye en el arte y por ende también en el cine. Así, los años 80 arrancan muy fuerte. 80 no, Enid, los Ay, años 90. 90, claro, estamos en los 90, especialmente en Estados Unidos, la tierra de la libertad, que bajo el gobierno de Bill Clinton experimentó un periodo de crecimiento económico. Disney estaba en un proceso de cambio y resurgimiento. Steven Spielberg no paraba de producir obras que hoy podemos llamar clásicos. Quentin Tarantino se preparaba para despegar dentro del mundo del cine. Sí, Enid, acabas de dar una introducción muy importante de cómo era el escenario mundial, no solamente del cine, en esos años 90. Durante esta época, creo que directores como Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y posteriormente su hija Sofía, George Lucas, Dennis Hopper, Paul Thomas Anderson, entre otros, filmaron algunos de los que son sus mejores trabajos y sumar que aquella generación de revolucionarios cineastas que nacieron a finales de los años 60 y comienzos de los 70 empezaron a hacer cine en los años 90. Algunas de estas películas más importantes de los años 90 son las siguientes. Ténganse duro de la silla o donde estén en este momento escuchándonos porque esta lista es larga, pero muy interesante. Vamos a empezar con The Shawshank Redemption, ¿sí? De Frank Darabont, una película basada en un libro de Stephen King, ¿sí? De 1994. La nombro de primero porque es la que tiene la mejor calificación en la página web del IMDb, Internet Movie Database. Sí, es una película muy interesante. Segunda película de estos años 90. Vamos a hablar de varias de ellas dentro de este capítulo. Este capítulo se va a hacer un poco más largo de lo habitual, pero es que no podíamos dejar pasar debajo de la mesa muchas películas, aunque sin embargo el filtro fue muy duro. La segunda película, conectando nuevamente con la lista, es La lista de Schindler, de 1993, dirigida por Steven Spielberg. The Matrix, dirigida en ese momento por los hermanos Wachowski,
En este momento son las hermanas Lana y Lily Wachowski. De esta película hablamos en el episodio del cine de ciencia ficción. Entonces posiblemente hoy no profundizaremos en estas películas que hayamos comentado en otros capítulos. Goodfellas o Buenos Muchachos de Martin Scorsese de 1990. Tremenda película. Sí, muy buena. El Club de la Pelea de 1999. David Fincher, uno de esos directores revolucionarios de los que hablaba yo hace un momento, que nacieron a finales de los 60 o comienzos de los 70. Esta película también fue comentada dentro de las películas del cine de culto. Rescatando al Soldado Ryan de 1998. Vuelve y repite Steven Spielberg. ¿Sí? Comentada en el episodio de las películas de cine bélico. Seven de 1995. Nuevamente David Fincher repite. ¿Sí? Y él repite actores en esas dos películas. Brad Pitt las protagoniza. El silencio de los inocentes de Jonathan Demme del año 1991. Una película importantísima en las películas que tienen que ver con investigación, crímenes o crímenes seriales específicamente. Ahí Jodie Foster se la comió. Sí, de hecho ganó el Oscar por esa película, imagínate. Sí. Y una de mis películas favoritas de los años 90, yo creo que es la película más bonita de los años 90, Forrest Gump de 1994. Para mí es la más bonita. Algunos dirán, no, Carlos, es El Rey León. No, para mí es Forrest Gump. O Toy Story, no, es Forrest Gump. Sí, de Robert Zemeckis, ¿sí? Protagonizada por Tom Hanks. Ya aquí he nombrado dos películas en las que ha trabajado Tom Hanks y voy a nombrar varias más. Entonces, un dato curioso que quiero comentarles es que es el actor de los años 90 definitivamente. Sí. Tom Hanks es el actor que acaparó las grandes producciones de estas películas de los años 90. Continuando con la lista de 1998 del director Tony Kaye, American History X, una película que nos hace ver ese contexto racial de los Estados Unidos, en el que jóvenes se dejan influenciar por unas teorías raciales muy inaportantes a la sociedad realmente. De 1994, una película de un director que tú acabas de nombrar, Quentin Tarantino, Pulp Fiction. De esta película la comentamos dentro de los episodios de películas de culto. Una película que relanzó a Tom Hanks, no, ya ves, que fue el actor de los 90, como se los dije ahora, que relanzó a John Travolta en su carrera como actor. 1995 llega con la inolvidable película animada Toy Story. Hermosa. De ella hablamos en el capítulo de las películas animadas. El Rey León llegó un año antes de 1994, también la vimos en ese episodio. The Big Lebowski de Joel Cohen, o esta es de los hermanos Cohen, no solo de Joel, ¿sí? También de esta hablamos en las películas de cine de culto. 1993, Spielberg nuevamente, ¿sí? Soy fanático de Spielberg, pues no es mi director favorito es Stanley Kubrick, pero creo que Spielberg ha hecho cosas muy interesantes. En ese año Spielberg llega con Jurassic Park, la película que puso de moda y enfiebró a todos los niños de hace 31 años, hasta este momento, en querer tener juguetes de dinosaurios, ver películas de dinosaurios, entre otros. Y conocer de dinosaurios. Sí, claro, sí. Algunos parques temáticos de Universal, por ejemplo, de Disney, tienen atracciones específicas de dinosaurios. Así es. De 1995, una película muy interesante es Corazón Valiente o Braveheart, con su protagonista y director Mel Gibson. Una película que me gustó mucho de 1994, León, el profesional, o The Professional, sí, o León solo, como lo quieran encontrar en cualquier biblioteca de películas, de Luke Benson. Es una película impresionante. Hit, de Michael Mann, de 1995, con Robert De Niro. El Show de Truman, de Peter Weir, de 1998.
Casino de Martin Scorsese, vuelve a repetir Martin Scorsese en los años 90 en este listado de las películas más interesantes que tenemos. Trae a Robert De Niro también, ¿sí? Con la temática de Martin Scorsese, generalmente películas de familias italianas con relacionamientos de la Cosa Nostra o mafias, mejor dicho. Otra película de mafiosos, pero no de Martin Scorsese, es Donnie Brasco, de Mike Newell, que es protagonizada por Al Pacino, es del año 97. Pero me estoy saltando una película también del año 97 que se llama LA Confidential o Los Ángeles Confidencial, de Curtis Hanson, ¿sí? Es una película muy interesante para ver. Allí estaba Russell Crowe. Russell Crowe, sí. Uh-huh. Y Kim Basinger, si no me equivoco, Basinger, también está en esta película. God Will Hunting, de Gus Van Sant, protagonizada por Robin Williams y Matt Damon, de 1997. Una película hermosa que nos deja un mensaje muy interesante. Ya hablaremos de eso. Sí. El Sexto Sentido, de 1999, de M. Night Shyamalan. Primera vez que lo pronuncio bien. La practiqué mucho. De verdad, créanme, ese apellido es demasiado enredado. Este director indio nos trae una joya del cine de suspenso. Yo no la califico como terror. Hay gente, está calificada en páginas especializadas como terror. Para mí no lo es de suspenso. Tienen que verla. No los quiero hacer spoiler como el spoiler que me hicieron a mí antes de verla. La verdad no lo supero. En la radio. Sí. Sí. Luis Chatén, si nos estás escuchando, sabes que eres tú. Un saludo para Luis Chatén por habernos hecho spoiler de Sexto Sentido. Aquellas mañanas escuchando El Monstruo de la Mañana en los años 90, inolvidables. En Caracas. Fargo, de 1996. Sí, Fargo, no me equivoqué. Es que actualmente en IDA hay una serie de televisión con el mismo nombre que está muy relacionada con esta película Fargo del 96 de Joel Cohen e Ethan Cohen, o sea, los hermanos Cohen nuevamente. Vemos que se van repitiendo unos nombres, ¿cierto? Muy interesante. Esta película la protagonizó Frances McDormand, la señora actriz Frances McDormand. Yo creo que ella hizo un back-to-back en el Oscar. Yo creo que 2 años seguidos se lo ganó, si no me equivoco. Vamos a tener que hacer con Nomadland y con 3 anuncios no recuerdo el nombre del pueblo, en Missouri. 3 anuncios afuera del pueblo. Tremenda película. Sí. Una película que estaba cerrando ya esta década de los 90, de Frank Darabont, repite, con historia de Stephen King también, es The Green Mile. Nuevamente aparece protagonista. Así es. Boogie Nights. Sí, esta es una película de 1997, dirigida por Paul Thomas Anderson, con Mark Wahlberg y Julianne Moore. Una película muy controvertida, toca unos temas muy delicados de la industria del cine pornográfico de Los Ángeles, no precisamente de Hollywood, sino de ese valle de San Fernando que tiene unos temas muy controversiales. Scream, de Wes Craven, ¿sí? Una de las películas más importantes de ese suspenso o terror, ¿sí? Sí. Que nacieron en los años 90. Esta junto con Sé lo que hicieron el verano pasado. Esa no la tengo aquí en la lista porque la verdad no la he visto. Puede ser que sea muy buena, ¿sí? Esta es protagonizada por Nick Campbell y Sé lo que hicieron el verano pasado por otra chica que estaba muy pegada en ese momento. No recuerdo el nombre de ella en este momento, pero salió en American Pie, si no me equivoco, salió salen en el 9-11, la serie popular de Star. Jennifer Love Hewitt, esa, ella es. Eso, nos complementamos, a mí me recuerda todo. Donde dejo la toalla tirada y todo ese tipo de cosas. Los sospechosos habituales de Bryan Singer. Una película súper buena, se la recomiendo. Una película que está en esta lista, pero no porque sea, digamos, muy buena, sino yo creo que porque es muy mala, pero dio mucho que hablar, es el proyecto de la bruja de Blair,
precisamente también de cerrando la década de 1999 del director Daniel Myrick. Una película que me repetí hace poco, la vi hace aproximadamente un mes, ¿sí? El paciente inglés de 1996 de Anthony Minghella. Bellísima esa película. Uf, impresionante, brutal la película, la verdad. Lo que puede uno hacer por amor. Sí. Armageddon de Michael Bay de 1998. Yo creo que todos los de la generación X o todos los que éramos adolescentes en ese momento fuimos a ver esta película y no nos despegamos de la silla con sus emocionantes escenas. Sí. Y una película que también nos mueve mucho las emociones es La vida es bella de 1997 de Roberto Benigni. ¿Sí? Crueles. Bueno, de pronto con ese título en inglés no la recuerden, pero es Ni idea. Nosotros le decíamos ni po idea cuando estábamos en la universidad en ese momento, porque nos parecía demasiado fresa o superficial esta película. Sin embargo, la vimos porque allí estaba la novia de todos los que crecimos en los 90, Alicia Silverstone. Una película de Tom Cruise, en la que trabaja Tom Cruise, de Paul Thomas Anderson, que se llama Magnolia, del año 99, también es una de las recomendaciones que les estamos haciendo el día de hoy. Mejor Imposible, o en inglés, como se llama, As Good as It Gets, de James L. Brooks, el cómico. Esta película la protagonizan Jack Nicholson y Helen Hunt, de 1997. Una película The Insider, de Michael Mann, del 99, con Russell Crowe y Al Pacino. Entonces ya saben que eso llevaba la pata de Kung Fu. Sí. Una película muy chévere, Jerry Maguire, de 1996. Otra de Tony Scott, el fallecido director Tony Scott. Yo creo que yo lo confundí en el capítulo de las películas que tienen que ver con la aviación. Dije Ridley Scott, es su hermano. Tony Scott fue quien dirigió Top Gun la primera. Esta película es del 93, es con un joven Christian Slater y Patricia Arquette. Muy interesante que la vean. Loco por Mary, de 1998. Esta es de los hermanos Farrell, con Cameron Díaz y Ben Stiller, para destornillarse de la risa, como dicen. Sí. Y cerrando esta lista, Notting Hill, de 1999, con Hugh Grant y Julia Roberts, dirigida por Roger Mitchell. Una película romántica. Sí, romántica, chévere, tú sabes. Sí. La lista es larga y poco el tiempo para lograr hablar de todas ellas, la verdad. Así que nos vamos a concentrar más adelante en este capítulo a hablar solo de las que yo considero son las más relevantes. Y también las que Nick me dijo, esta tiene que ir. Entonces, eso te iba a decir, eso fue una advertencia. Mejor dicho, me dijo, y no es un consejo. No exagero. Bueno, continuemos. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the... Carlos, y no podemos hablar de los 90 sin mencionar The Shawshank Redemption, tal como lo dijiste. Esta es una película de 1994 con Tim Robbins y Morgan Freeman. Uno está condenado a cadena perpetua por un crimen que no cometió y encuentra consuelo en su amistad con otro recluso mientras planea su escape. Dato curioso de esta película, que aunque hoy es un clásico, al principio fue un fracaso en taquilla. Y Morgan Freeman narró casi todas sus líneas en una sola toma, y la escena de la llegada de los prisioneros fue grabada en la misma prisión donde se filmó la serie Castle Rock. Imagínate, sí, o sea, Morgan Freeman, la voz de Dios, Es que registrada, es un como actor, dice, o sea, un actor y una voz. y ¿sí? una voz, exactamente. Bueno, esto es un peliculón,
pero estuvo nominada a 7 premios Oscar y no ganó. No. ¿Sí? Pero yo traigo una que se arrasó y se llevó 7 premios precisamente. La lista de Schindler, de 1993, con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, ¿sí? El del paciente inglés. Sí. ¿Sí? Está la historia real de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó a más de 1000 judíos durante el Holocausto. Como datos curiosos, ¿sí? Vamos hoy a hablar de una vez de los datos curiosos, no vamos a tener un segmento aparte como normalmente lo hacemos. Es que es muy larga la lista. Y es muy larga la lista, tienes razón, y creo que como lo escribimos este guión, creo que va a ser más cómodo así en los próximos episodios, ir hablando de las películas y contándoles de una vez cuál es ese dato curioso que les traemos, que conocen pocas personas y que queremos que ustedes los conozcan para que cuando tengan esas conversaciones en un cóctel, una fiesta o una reunión de amigos, tengan esos datos interesantes sobre las películas. Entonces, Ralph Fiennes subió más de 13 kilos para interpretar al sádico comandante de campo de concentración Amon God. Fue un compromiso muy importante para él. De hecho, tuvo una actuación muy buena, ¿sí? Spielberg decidió rodar esta película en blanco y negro para reflejar la oscuridad de la historia. ¿Ustedes sabían eso? Interesante, Sí. muy Hay interesante. un solo elemento de color que es el vestido de una niña, un abrigo, mejor dicho, de color rojo. ¿Sí? Esta niña, a pesar de estar envuelta en un proceso de caos y violencia en ese momento de la escena en que sale, ella lo ignora, los actores de ese caos lo ignoran también, pero luego lo vemos arrastrado en el suelo sin dicha niña, que nos hace suponer el final que ella sufrió. Sí, totalmente, es conmovedor esa escena. Pero Carlos, la mejor de 1994 fue Forrest Gump, con Tom Hanks, así como lo comentaste ahora. Sí. Es de las más bonitas de los 90 a nuestro parecer. Un hombre con un IQ bajo, pero con un corazón inmenso. Él participa en los momentos clave de la historia de Estados Unidos. Un dato divertido, la famosa frase "My mama always said" fue improvisada por Tom Hanks y Robin Wright, que interpretó a Jenny, recibió mucho reconocimiento por su actuación, aunque emocionalmente fue de las más complicadas. Bueno, ¿qué te puedo decir, Jenny? La villana más cruel del cine que puede existir. Sí. ¿Cómo hizo sufrir al pobre Forrest detrás de ella? Sí. No es Cruella de Vil, no es Maléfica, es Jenny. Pero bueno, vámonos a 1990 con Goodfellas, con Ray Liotta, Robert De Niro y Joe Pesci. ¿Sí? Fallecido Ray Liotta, un actorazo que ya no nos acompaña en este momento. Esta película sigue la vida de un gángster de poca monta que empieza desde que era niño, su historia, ¿sí? Cómo se involucró en estos procesos hasta que tuvo una caída fatídica, ¿sí? Un dato muy loco, Joe Pesci ganó como mejor actor secundario por esta película. Ah, ¿en serio? Joe Pesci se ha caracterizado por ser un actor de corte cómico, humorista. Esta película es dramática, con temas de violencia y acción interesantes. Se las recomiendo. ¿Sí? Scorsese eligió todas las canciones de las escenas antes de rodarlas. Y luego filmaba las escenas al ritmo de esas canciones. Música, claro. Al ritmo de la música las filmó a un nivel interesante. Scorsese es un maestro. Wow, sí. Eso es complicadísimo. Pero siguiendo con más películas, vamos a 1995 con Seven. Esta película que fue protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman y Kevin Spacey, eran unos asesinos relacionados con los 7 pecados capitales. Kevin Spacey pidió no ser acreditado al principio para no arruinar la sorpresa de su participación. Y Brad Pitt se lesionó durante una escena de persecución,
Así que el director tuvo que modificar el guión para justificar el cabestrillo. Bueno, el director David Fincher, ¿no? Sí, Fincher ahí tuvo que jugar con esa escena, eso es cierto. Bueno, yo me voy a devolver, tú estabas en el 95, pero yo me voy a volver al año 91 con El silencio de los inocentes, o El silencio de los corderos, con la traducción literal del inglés de esa obra cinematográfica. Esa obra lo rompió todo. Mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor y mejor actriz en los premios Oscar. ¿Sí? Es brutal esta película. Sí. ¿Sí? Jodie Foster y Anthony Hopkins la protagonizan. ¿Sí? La actuación de Anthony Hopkins es tan buena que él solo sale 16 minutos en esa pantalla. Y uno no lo olvida. Y no te olvidas de ese personaje. Claro. Sí, gente que soñaba o tenía pesadillas, mejor dicho, con Hannibal Lecter, que era el personaje de Hopkins. Entonces ganó el Oscar a Mejor Actor con solo 16 minutos de pantalla. Imagínate. Brutal. Jodie Foster se inspiró para ese personaje de Clarissa en las experiencias de acoso que ella vivió en Hollywood. Sí, o sea, puso muy manifiesto esas situaciones dolorosas que le generaba ese acoso en Hollywood. The Green Mile de 1999, ya a finales de los 90, Tom Hanks y Michael Clarke Duncan. Esta película está basada en una novela de Stephen King. La historia sigue a un guardia de prisión que forma un lazo con un recluso con poderes sobrenaturales. Duncan subió casi 20 kilos para poder interpretar a John Coffey y Tom Hanks confesó que lloró en varias escenas por lo fuerte de la actuación de Duncan. Pero no lloró porque Duncan lo maltratara. No. Que el personaje de John Coffey es una persona dulce. O sea, impresiona su estatura, su tamaño. Imagínense, 20 kilos más, el fallecido Michael Clarke Duncan, un gigante de la actuación, no solamente en tamaño, que hizo llorar a Tom Hanks, de la emoción, no de la tristeza o que lo regañaba u otra, ¿cierto? Bueno, yo voy a hablar de esta película de 1997, de La vida es bella, de Roberto Benigni, en la cual un padre usa su imaginación para proteger a su hijo de todo lo que sucedía en un campo de concentración nazi en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Roberto no leía los guiones antes de las escenas para que esa actuación fuese más espontánea y las emociones fueran más reales. Wow, sí, es que qué películas. Sí, es una película tremenda. Ganó el premio Oscar. Wow. Y yo recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, cómo saltaba sobre las sillas cuando ganó el premio Oscar de ese teatro. Pasó por encima de la gente, ¿cierto? Sí, es un momento inolvidable, como acabas de decirlo. Siguiendo con el drama, American History X de 1998, con Edward Norton, trata sobre un ex neonazi que intenta evitar que su hermano siga sus pasos. Norton estaba tan metido en la película que él mismo editó partes del montaje final por desacuerdos con el director. Un proyectazo personal para él. Sí, se metió de lleno en hasta la médula espinal de esa película. Así es. Hablando de proyectos personales, una de mis favoritas es León el Profesional. Esta película de impactas con Jean Reno, actor francés, muy bueno. Por ahí tiene una película hace poco en cartelera, Mi amigo el pingüino, la tengo que ir a ver. O sea, vi los trailers y se me pararon los pelos. Sí, como dice esta niña que está empezando en el cine y la televisión, Amparo Grisales, me dice. Bueno, entonces Jean Reno y Natalie Portman protagonizan esta película. La pequeña Natalie Portman. Una película de sicarios. Sí. ¿Sí? Pero con una relación muy inesperada entre este protagonista, el León, y esta niña que busca venganza. Tiene una trama interesante. Gary Oldman es la contraparte de esta película y tienen que verla. Natalie Portman solo tenía 12 años cuando la hizo. Se hizo una actuación impresionante. Muy buena. ¿Sí?
A pesar de que esta película era tan buena, no recibió nominaciones importantes. Y para mí es una película de culto. No se las puse en la lista del episodio anterior porque para mí, más que una película de culto, que está posicionada entre las mejores de los años 90. Sí, la verdad que, bueno, esta película dejó en mi mente muchas situaciones y estuvo muy bien hecha. Otra que podría ser de culto es The Usual Suspects. Esta es de 1995 y trata sobre un grupo de criminales aparentemente sin conexión que son detenidos. Y de ahí se desencadena todo. El giro final dejó a todos con la boca abierta. Y los actores ni siquiera sabían lo que les iba a pasar. Así que sus reacciones fueron 100% genuinas. Tremenda película también. Sí, esta de Sospechosos Habituales es con Kevin Spacey. Y ese plot twist o giro inesperado que tiene la historia o la narrativa de esta película, nadie lo esperaba. ¿Sí? Impresionante. Bueno, ¿quién no ha gritado libertad viendo Braveheart o Corazón Valiente? Freedom, no libertad, pues en cualquiera de los idiomas en la que creo que se vea esta película, lo gritamos. La verdad es muy emotivo ese discurso de Mel Gibson interpretando a William Wallace en esa escena de la batalla. William Wallace lidera una rebelión escocesa y es lo que quiere transmitir allí Mel Gibson. Hay historiadores que critican la precisión de la película. Yo creo que la película nos quería mostrar a William Wallace, ¿sí?, de una manera muy interesante, más no la precisión de batallas y situaciones, ¿cierto? Algo muy importante, Mel Gibson no usó doble en muchas de las escenas de batalla de esta película. Wow, impresionante, de verdad que sí. Y en 1997, Good Will Hunting nos trajo a Matt Damon y a Robin Williams en una historia de un joven genio de las matemáticas que encuentra su camino gracias a un terapeuta. Damon y Ben Affleck escribieron guión cuando eran estudiantes y Robin Williams improvisó, varias de sus líneas. Es que Robin Williams era un genio. Imagínate, Matt Damon y Ben Affleck eran amigos desde el colegio, o son amigos desde el colegio. Sí. Y escribieron este guión cuando eran estudiantes. Una historia brutal. Y llegó a la pantalla Sí. en el mejor momento. Exactamente. Y con el mejor actor. Bueno, de 1999, El Sexto Sentido con Bruce Willis y la promesa en ese momento. Digo en ese momento porque sí, no prosperó, no porque no tuviera las capacidades, no lo vimos más en las películas. Al niño Haley Joel Osment, ¿sí? El niño de Sexto Sentido, el niño de Forrest Gump. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Sí, Lo vimos otra vez. Les tenía otro dato curioso. Sí. Este niño veía más fantasmas que los propios cazafantasmas. Sí. O sea, esta película es brutal. Muy bueno. Y solo tenía 11 años este niño por esta película y fue nominado al Oscar. Pero no lo ganó, ¿cierto? Eso es increíble. Pues el solo hecho de estar nominado quiere decir de que hiciste un trabajo muy bueno. ¿Sí? Bruce Willis aceptó cobrar menos para esta película. Bruce Willis en los 90 todavía era un actor muy importante de diferentes historias. ¿Sí? Bruce Willis no solamente es famoso por haber hecho Duro de Matar o La Jungla de Cristal, como dicen en España. No soporto ese título. No tiene nada que ver. No. Una de las mejores películas navideñas, y eso será tema de otro de nuestros podcasts. Sí, las películas navideñas. Pero bueno, eso demuestra que el amor al arte pesa más que la billetera, ¿cierto? Eso es dedicación, la verdad. Y hablando de éxitos, bueno, hablemos ahora de una película de 1993, Jurassic Park. Sam Neill, Laura Dern y el siempre cool Jeff Goldblum. Imagínate, estar en un parque de dinosaurios y que de repente todo se descontrole. Bueno, eso pasó. Los dinosaurios fueron hechos con una combinación de CGI y animatrónicos. Una revolución en la época. Así Y Jeff Goldblum
improvisó tantas líneas que deberían haberlo dejado escribir el guión. Jeff Goldblum es grande, Muy grande. grande, ¿sí? Muy cómico. Bueno, cambiando de tono, Fargo de 1996, ya les había dicho que era protagonizado por Frances McDormand y William H. Macy. Esta es una joya del cine negro. Otro tema que tocaremos en nuestros capítulos del podcast más adelante. El cine negro es una corriente cinematográfica muy, muy buena, interesante, con unas historias muy chéveres, pero no les voy a hacer un adelanto, tienen que escucharnos. Esta película nos hace pensar 2 veces antes de planear un secuestro, especialmente en Minnesota, en ese pueblo de Fargo. Y si es con nieve, mucho menos. Sí. Frances McDormand en esta película utilizó una almohada para simular que estaba embarazada. Incluso hasta cambió su forma de caminar para acentuar su personaje. Los acentos, impresionantes, porque cambiaron los acentos también. Sí. Los hermanos Coen hicieron una tarea muy importante para lograr clavar ese acento en cada uno de los personajes. Yo la verdad que ni me imagino cómo será estar caminando todo el día con una almohada simulando, no sé, que estás embarazado. Ahora vamos a lo romántico. Bueno, eso es lo de antes del embarazo, lo romántico. Titanic. O Titanic, del Esta 97. Esta película creo que no la nombré en la lista inicial, ¿cierto? Y te dije. Pero mira que está dentro de los temas que tenemos que tocar hoy. Sí, ya la había visto en el guión. Yo sabía que no le ibas a dejar por fuera. Esta película con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, Jack y Rose. Un amor más trágico que olvidarse de comprar pan en el supermercado. Les cuento que improvisaron muchas escenas. Parece que la escena del "Soy el rey del mundo" salió del corazón de Leo. Y rodar en agua fría, se enfermaron más rápido que cuando olvidas tu suéter en el invierno. Imagínate. Pobre Leonardo, pobre Jack. Sí, pobre. No es de mis películas favoritas. De las mías, sí. De mucha gente, no De solo muchos, tuya. sí. La película tiene un componente artístico importantísimo, buenísimo. E histórico, ¿no? Histórico, sí. La historia de Jack y Rose es ficticia. Sí. La metieron en un contexto histórico interesante. Los procesos de filmación. James Cameron, brutal en esta película como director. Esta película, en It, logró igualar en premios Oscars a Ben-Hur. Yo creo que le acabé de hablar en chino a muchas personas porque Ben-Hur, una película de los años, pues pucha, si no son 50, son 60, algo por ahí, sí, que era la película que tenía esa corona de ser la mayor ganadora de premios Oscars con 11. No me pregunten las nominaciones, eso no lo recuerdo, igualmente tampoco lo recuerdo con Titanic, pero estas dos tienen ese récord junto con una película muy, muy importante, una trilogía de finales que comenzó precisamente a finales del siglo XX y comenzó a principios del siglo XXI, El Señor de los Anillos. Pero la película de esta trilogía que tiene las 11 estatuillas es El Retorno del Rey. ¿La 2? La 3. La 3. La 3. La 2 es Las Dos Torres. Uh-huh. Sí, es que El Retorno del Rey es brutal. No sufre con La Comunidad del Anillo, sufre en Las Dos Torres y en El Retorno del Rey te desquitas, gritas y todo. ¿Sí? Bueno, ¿qué sacrificio el que enfrentaron Leonardo y Kate al meterse en esa abuelada? Sí. ¿Sí? Realmente Leonardo se estaba poniendo morado, se veía en la película, eso no fue maquillaje. Bueno, y hablando de esa intensidad amorosa, ¿qué más intenso que El Paciente Inglés? Ralph Fiennes y Kristen Scott Thomas. Kristen Scott Thomas, una actriz inglesa, si no me equivoco, inglesa, muy, muy, muy buena. Estoy viendo actualmente una serie que se llama Slow Horses, una serie inglesa por Apple TV, se la recomiendo. Ella trabaja en esa película, en esa serie, trabaja en esta película en El Paciente Inglés. Es un drama
que, que te deja más destruido de un lunes que un lunes, mejor dicho, después de un fin de semana largo de fiesta y parranda, Como el que acaba de pasar. como el que acaba de pasar con este puente. Sí, sí. Felicito a ese ingeniero civil que construyó este puente que acaba de pasar. Hay una escena muy interesante que es de un incendio y fue tan real que Ralph Fiennes, que interpretaba a un personaje que estaba quemado, se quemó. O sea, no hay que jugar con fuego, ya saben, niños, y los adultos tampoco. Es un compromiso muy importante el que asumió Ralph al tratar de apagar dicho incendio. Esta película la rodaron en locaciones muy exóticas de Italia y Túnez. ¿Quién no quisiera trabajar en esos rodajes, verdad? Yo quiero. Así uno no sea el actor de la película, el muchacho, la Yo le princesa. llevo el sanduchito. Yo hago el catering, yo hago los mandados con tal de que me lleven a conocer esos parajes. Sí, qué belleza. Rodar en esos lugares, Dios mío, eso sería de verdad que maravilloso. Bueno, ahora sigamos con algo más liviano. Notting Hill, del 99, con Hugh Grant y Julia Roberts. Julia Roberts para mí fue una de las actrices de los 90 también icónicas, ¿no? Y con esta película que se trataba de un librero y una estrella de cine, el sueño imposible de todo nerd, pues, ¿sabías que la famosa escena del jardín secreto fue filmada en un parque que ahora se convirtió en un sitio turístico? Wow, no sabía. Ah, y sabes que Hugh Grant casi rechaza el papel porque le parecía demasiado romántico. Por favor, Hugh, Tan tú ridículo. eres el romance en persona, por Tan Dios. ridículo, como dicen por ahí. No. Hugh tiene otra película romántica a mí me gusta mucho. Es una película que es mi película de Navidad favorita, después de Duro de Matar. Después de un remate. ¿Sí? Y cuando hablemos de estas películas navideñas, se las voy a traer a colación y les voy a hablar bastante de ellas, Ok. porque tiene un reparto impresionante. ¿Sí? Y trae un actor que en ese momento que hizo esa película apenas estaba surgiendo, ahora es un actor muy bueno y bien consolidado. Hugh, y no lo niegues, sí eres el romance en persona. Sigamos con la película de 1996, Jerry Maguire, ¿sí? Que la protagoniza Tom Cruise. No, es que estoy seteado con Tom Hanks porque fue el actor de los 90. Es que miren que muchas de estas películas que hemos hablado las ha protagonizado Tom Hanks. Pero esta, Jerry Maguire, es con Tom Cruise y Renée Zellweger. También entrené mucho para pronunciar eso. Se los confieso. Tom Cruise es un agente deportivo, o sea, quien le consigue los contratos a los deportistas. Y eso lo hace a través de una agencia, ¿cierto? Tiene una crisis existencial y lo despiden, ¿sí? Y con una sola frase, "You had me at hello", que improvisó Renée Zellweger, se volvió una de las líneas más icónicas del cine. Y hay otra, "Show me the money", Show me the money. que la dice Cuba Gooding Jr., ¿sí? Es un personaje muy interesante que hace Cuba en esta película. Cruise siempre ha sido perfeccionista en sus escenas, así que él hizo todas las escenas de Jerry Maguire sin dobles, a pesar de que no tienen escenas de riesgo como acostumbramos ver en Misión Imposible, en esa saga de películas. ¿Cuántas van? ¿7, 8, 9? No sé. No sé cuánto. Me tengo que actualizar porque la verdad son películas que entretienen mucho. Pero bueno, Tom es el rey de las acrobacias, eso queda clarísimo, ¿no? Bueno, ahora vayamos con There Is Something About Mary o Loco por Mary del 98 con Cameron Díaz y Ben Stiller, como decía Carlos al principio en su larga lista. ¿Quién pensaría que una cremallera podría ser tan trágicamente cómica? Horrible esa escena. De ¿Ah? verdad. A partir de ahí, creo que empecé a comprar mis jeans de botones. Sin cierre. Sin cierre, con botones. Sí. Sí, eso me dejó Esa traumado. escena fue tan impactante que los directores tuvieron que calmar al público durante las pruebas. Cameron Díaz hasta hizo sus propias acrobacias, pero por suerte
no en esa escena, por si acaso. Sí, ahí fue Ben Stiller el Sí, que, sí, sí. el que desarrolló esa escena de una manera muy, muy jocosa. Sí, sí. ¿Sí? Y en algo que puede ser pues tan común que suceda si no se tiene mucho cuidado. Bueno, vamos a hablar de una película explosiva, Armageddon, de 1998, con Bruce Willis, Ben Affleck y la otra novia de los 90. Yo tenía dos novias en los 90. Bueno, ¿Sí? no, Alicia Silverstone y Liv Tyler. ¿Sí? O sea, ellos tratan de salvar al mundo de un asteroide que va a chocar contra el mundo. Un tema que hemos escuchado en muchas películas. Bruce Willis aceptó hacer esta película para poder zafarse de otro proyecto. Hay gente que califica Armageddon como una película mala. A mí me parece muy interesante esta película, más que por las actuaciones o las precisiones científicas de las cuales los doctores, los estudiosos la han criticado por ser tan inexacta. Seamos sinceros, la fuimos a ver no por la ciencia, sino por Liv Tyler, no mentiras, por las explosiones y ese tema tan extraño de que nos traía esta película, pero que ahora es un tema muy común dentro de otras películas del cine. ¿Y cómo olvidar a Pretty Woman, que tampoco está en aquella lista, creo? Así es. Aquí está metiendo sus películas poco a poco. Esta es una película de 1990 con Julia Roberts y Richard Gere. Es la historia de una prostituta que se enamora de un hombre de negocios y bueno, y viceversa, porque él también se enamora de ella. Y termina viviendo su cuento de hadas, pues el más inesperado de este mundo. Esta película nos dio uno de esos momentos más icónicos del cine, cuando Richard Gere cierra la caja del collar y Julia Roberts suelta esa risa tan genuina. Sí, es hasta desbaratadita esa risa de ese momento. Porque es que fue improvisada. Sí. El director decidió mantenerla en la película. Y ojo, Julia Roberts usaba una peluca en sus primeras escenas, porque inicialmente ellos querían que como que su personaje se viera más duro. Sí, Sí. De la calle, ¿cierto? Sí, Ella era exacto. Porque ella era una chica de la calle. Sí, porque era una prostituta, no de esas de catálogo, No. ni que la recomienda un millonario a otro, todo ese tipo de cosas. Ya era de la calle, ¿sí? Sí, sí. Y hablando de cine atrevido, como Mujer Bonita, por cierto, esa fue la primera película catalogada para niños mayores de 12 años. Fue la primera película que yo vi cuando cumplí 12 años en el cine. Ajá. Esa película no es para niños de 12 años. No. No. Pues no, Solamente hay ciertas escenas, Claro. ¿cierto? Las que no deben de ver estos niños. La historia es muy bonita, un cuento de hadas, como tú dices. Pero siguiendo este tono de cine atrevido, de 1997, de una joya que se llama Boogie Nights, Sí. que la protagoniza Mark Wahlberg, ¿cierto? Burt Reynolds también trabaja en esta película, y Julianne Moore. Sí. Esta película nos mete en el mundo del cine para adultos de los años 70 y 80. Mark Wahlberg interpreta a un joven que se convierte en una estrella con el nombre de Dirk Diggler. ¿Sí? O sea, no sé qué traduce eso, pero es muy sugestivo, ¿cierto? Seguramente. Y el dato curioso es que él utiliza un famoso elemento que se ve allí, ¿sí? Es hecho de silicona, no es el de él. ¿Sí? Esta película no solo brilla por sus actuaciones, sino por mostrar ese lado glamuroso y oscuro de esa industria de cine para adultos que ya no solamente en Hollywood, en Europa y en otros sitios, pero principalmente era en el Valle de San Fernando, en California. Bueno, vaya película, ¿no? Pero bueno, de todo hay. Pero si hablamos de actuaciones poderosas, Donnie Brasco de 1997 con Johnny Depp y Al Pacino es un ejemplo perfecto. Está basada en hechos reales. Depp interpreta a un agente del FBI que se infiltra en la mafia, mientras Pacino, como Lefty, que es un mafioso más bien de segunda, que lo toma, y él lo toma bajo su ala.
Lo curioso es que Deep pasó mucho tiempo con el verdadero Joe Pistone, que era el agente que inspiró esta película, para él perfeccionar su papel. Y como un dato curioso, la palabra o la frase, más bien, Forget About It, se convirtió en un clásico gracias a esta película. Forget About It. Forget About It. Bueno, eso es un peliculón. Sí, ¿Sí? muy buena. Ahora les traigo este clásico del terror Mm. del 96, Scream, protagonizada por, esta sí era la novia de otros, Nick Campbell. Al novio de él. Sí, tienen que reconocer que todos los chicos tenemos una novia, una actriz o una chica famosa cuando estamos creciendo. Nick Campbell protagoniza esta película junto a Courtney Cox y David Arquette, el hermano de Patricia. Por ahí vimos a Patricia en una película, ¿cierto? Esta película revitalizó ese género de slasher, una mezcla de humor y horror. ¿Sí? Scream nos tuvo a todos adivinando quién era el asesino enmascarado. Sí. Interesante, eso me gusta de esa película, la verdad. ¿Sabías que el guión se mantuvo en secreto incluso para los actores para que no supiesen quién era ese asesino? ¿En serio? Sí. Así evitaron de que nadie conociera quién era el asesino, ¿sí? Y el famoso What are your favorite scary movie se convirtió en una frase de culto entre los fans del cine del terror, ¿cierto? Sí. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the... Estas películas de la generación X no solo nos hicieron reír o llorar, sino que también dejaron una huella imborrable en la cultura pop. Por ejemplo, The Shawshank Redemption, esta joya nos enseñó que incluso tras las rejas, la esperanza y un buen amigo pueden hacer que la vida sea más llevadera. ¿Quién no querría un compañero de celda que te pase una pala de jardinería? Sí, ¿quién no? Con una herramienta de esas para escaparnos. Claro. Sí, yo creo que las mejores películas sobre cárcel es esta, que Escape de Alcatraz con... se me escapa el nombre de este actor y ahora director muy famoso, Clint Eastwood. ¿Qué me ibas a decir? ¿Tienes que tomar fitina para la memoria? ¿Qué? No, porque esa no sé Bueno, de esa película. Entonces, esas dos películas son muy, muy chéveres. Y la serie Orange is New Black también es una de las pues, temas de carcelarios muy cómica, se la recomiendo. Sí. No se ríe mucho, la verdad. Bueno, no podemos olvidar que la lista de Schindler nos recordó que la humanidad puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Y eso es lo que hace que salgamos como seres humanos de esos momentos oscuros. En el mundo actualmente hay momentos muy oscuros que ojalá empiece a brillar esta humanidad para que podamos salir de ellos. Si esta película te deja pensando, ¿qué he hecho hoy para hacer que el mundo sea un lugar mejor? ¿Verdad? Uno se le eriza la piel viendo el resultado de esta película. Más que la película es la historia de Oscar, ¿sí? Un hombre que está catalogado como un hombre justo y que ha sido reconocido por esto. Sí. Y con Forrest Gump del 1994 nos mostraron que la vida puede ser impredecible y que ser un corredor de maratones a veces es solo cuestión de suerte. ¿Y quién no querría un amigo tan leal como Forrest? Esta película nos hizo ver ese mundo desde la perspectiva de alguien que toma todo con calma, incluso cuando se trata de la guerra. Imagínate, para él la guerra era una parrillada, Sí. con cerveza, Ajá. ¿cierto? Sí, no, Forrest
Es una película, como tú dices, impredecible. Más, creo que uno de sus eslóganos, frases de la película, la vida es como una caja de bombones de chocolate. No sabes qué te puede tocar en él. Sí, porque los bombones normalmente son sabores mezclados, no son de un solo sabor. Sí, tal cual. Bueno, en Goodfellas nos muestra cómo la vida de un gángster, que creemos que puede llegar a ser glamorosa, pero también es muy peligrosa. Peligroso, ¿cómo se puede? Peligroso. Peligroso. Bueno, gracias a Scorsese, todos tenemos ese sueño americano en mente, ¿sí? De cómo lograr hacer un gángster o ganarse la vida fácilmente, pero también con ese miedo de terminar en la cárcel. Totalmente. Pero bueno, tenemos Seven, que nos enseñó que la curiosidad puede ser un arma de doble filo. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez qué hay en la caja? Y luego se ha arrepentido. Esta película nos dejó un mensaje claro: no abran cosas misteriosas, especialmente si no conoces el dueño de esa caja. De esa caja, imagínate. Así es. ¿Cómo es? El gato mató la curiosidad. Así La es. curiosidad La mató curiosidad. al gato. Exactamente. En la frase, y creo que Seven aplica para eso. Sí. Sí, una película muy interesante, con un final abierto. Sí. ¿Por qué digo abierto? Porque creería que en algún momento alguien puede hacer una precuela. Ya casi después de 30 años, ¿sí? Desde el 1995, falta poco para que se cumplan los 30 años de esta película, da pie para que puedan hacer una secuela de la misma. Saber qué pasó con esos personajes. No podemos olvidar El silencio de los inocentes. Esta obra maestra nos enseñó que a veces conversaciones incómodas pueden ser muy reveladoras. Sí. También nos hizo cuestionar nuestras elecciones de vestuario. Deberíamos todos empezar a usar chaquetas de cuero. Bueno, mejor dicho, no sabemos de dónde puede ser ese cuero. Y por supuesto, de dónde viene nunca, pero nunca le regalen algo a Aníbal Lecter. No saben qué puede suceder por esto. Sí, qué horror. En The Green Mile nos quedó súper claro que los milagros pueden ocurrir en los lugares más inesperados, incluso en la prisión. De hecho, Anid, ese fue el título que le pusieron a esta película en español. Milagros inesperados. Milagros inesperados, sí. ¿Y quién no necesita un ministro cuando tienes a un condenado con habilidades sobrenaturales? Este era el preso del que tenemos esta película de Green Mile. Sí. La vida es bella. ¿Sí? Esta es otra película que... Puse el título en inglés, Life Sí. Beautiful. No lo puse ni que era en italiano. Y me remonté a 1940 y punta, una película que trata sobre una persona que se va a suicidar y se le aparecen los fantasmas de Scrooge y no lo deja. Bueno, no les hago más spoiler. Catalogada como una de las mejores películas del cine. Casi les meto aquí una película colada, pero me refiero a La vida es bella de Roberto Benigni. En esta aprendimos de que, al igual que en la lista de Schindler, la belleza humana brilla en esos momentos oscuros. ¿Sí? Esta película se valora mucho esas risas en esos momentos difíciles. ¿Sí? Todo gracias a un papá que convirtió ese horror que estaba sucediendo en un juego para ese niño que se mantuviese inocente y no perdiera esa inocencia por esa situación. Sí. Y cómo olvidar American History X. Esta película nos hizo reflexionar sobre la redención y el cambio. Nos recuerda que aunque la vida puede ser muy dura, siempre hay una oportunidad para hacer las paces, aunque a veces eso implique un par de sesiones de terapia. Bueno, ojalá que con un par de sesiones de terapia fuese suficiente. Yo creo que hasta más. No, y hay personas que podemos necesitar 20.000 más. ¿Sí? Uh-huh. Recuerden que la salud mental es un tema muy importante. El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Y vamos a hacer nuestra pausa publicitaria no paga. ¿Sí? Visiten a sus terapeutas. Sí. ¿Sí? Es importante reconocer
esos elementos que nos generan ansiedad, inquietud o cualquier otro tipo de situación que nos altera nuestras emociones u otras cosas. Es muy importante para aprender a manejar eso. Pero continuando con estas películas y cómo han impactado nuestra cultura popular, cultura pop, León el Profesional mostró unos personajes que no son héroes precisamente, No. son antihéroes. Un asesino a sueldo, un sicario, ¿sí? No ve en los periódicos, las noticias, dicen un sicario y ya uno piensa en la peor persona. Pero León, un hombre, yo creo que él tenía el IQ de Forrest Gump, Sí. ¿sí? Que trata de convertirse en una figura paterna de esta niña que queda huérfana y quiere que ella no continúe con esos pasos a pesar de que la entrena, ¿sí? Por ahí les estoy dando un pequeño spoiler. No deben dejar de verla. Una película con 30 años, pero con un tema muy vigente. La actuación de Gary Oldman allí es impresionante. El director Luc Besson, francés, a pesar de que la película está en un contexto de Nueva York, esta película me recuerda mucho a una película del mismo Luc Besson, Taxi. Impresionante esa película francesa. Luc Besson, no, si no me equivoco, es el director de El Quinto Elemento. También una película impresionante de ciencia ficción con Bruce Willis, entre otros. Bueno, y según algunos de nuestros amigos que han visto The Usual Suspects o los sospechosos habituales, nos cuentan que esta película enseña de que nada es lo que parece. Así es. A veces los peores criminales están justo frente a nosotros. Y además nos dejó con la idea de que siempre una trama oculta está detrás de cada historia. Eso cuentan. Todavía no la he visto, pero la veré. Sí, yo te la recomiendo, la verdad es una película buenísima. Es que no ese año no la vi. Y es una película de culto, es una película de Claro. culto, ¿sí? Claro. Corazón Valiente nos mostró que el espíritu de la lucha nunca muere. Siempre hay que seguir adelante. Fíjense que a pesar de que su protagonista fallece, no les estoy haciendo spoiler, es un dato histórico. Sí. Si no falta que vi que hizo spoiler. No, Sí. es un dato histórico. William Wallace fallece. Sus ideas permanecen en el tiempo y logra, digamos, un proceso no de libertad, porque Escocia nunca dejó de ser del Reino Británico, nunca ha dejado de ser hasta el momento de que grabamos este podcast, mañana no sabemos, ¿sí? Pero inspiró mucha gente, ¿cierto? A pesar de que usaba una falda, Sí. uno diría, no es un hombre de respetar, ¿sí? En pleno siglo XXI ya el tema es diferente, pero en el momento que se grabó la película, en el 95 era muy raro, ¿sí? Nadie puede resistirse a ese grito épico de libertad de la película. Yo creo que todo el mundo está viendo la película, no por primera vez, porque te sorprende, pero si ya en las siguientes veces que la llegas a repetir, te preparas solamente para esa escena en la que grita libertad y hacerlo junto a él. Levantando la mano y todo. Sí. Bueno, y no vamos a olvidarnos de Good Will Hunting del 97. En esta película nos enseñaron que ser un genio no es suficiente si no tienes a alguien que te lo recuerde. A veces el amor se encuentra en conversaciones sobre matemáticas. Nada como un poco de álgebra para hacer que el romance florezca. Sí, sobre todo. Bueno, el sexto sentido nos hizo ver fantasmas por todas partes. Yo recuerdo que yo vi esta película, a pesar de que me habían hecho el spoiler, ¿cierto? Yo la vi, me Yo gustó también. mucho, pero llegué a mi casa mirando debajo de la cama para saber si me salía esta niña. Yo me imaginaba a esta niña saliendo debajo de mi cama. Esperemos que nuestros amigos no terminen tan dramáticos como el pequeño Cole, viendo fantasmas en todos lados, ¿cierto? Recuerda, no todos los muertos son una amenaza. Así es. Hay una serie que me gusta mucho que se llama The Walking Dead, que tiene una frase muy interesante. No temas a la muerte, combate a la vida.
¿sí? Ujú. Muy interesante. Jurassic Park hizo que todos quisiéramos un dinosaurio como mascota, como lo dijimos al principio, hasta que nos dimos cuenta de que de que estos dinosaurios son un poquito difíciles de manejar. La ciencia no siempre tiene un final feliz, sobre todo si eres una presa. Si eres la presa, imagínate, no. Claro, los dinosaurios que comían. Las personas que estaban en esta isla, eso es cierto. Fargo nos enseñó que incluso los criminales pueden ser increíblemente amables. Sí. ¿Sí? O sea, tenemos una tendencia de perfilar a las personas de alguna manera, pero si este criminal está en Minnesota va a ser más amable. Todos tienen un plan, incluso si se trata de un secuestro que se descontrola. Sí. Bueno, y pasemos a lo romántico, con Titanic. En esta película aprendimos que incluso los barcos más grandes pueden hundirse, pero el amor siempre encuentra su camino. Aunque siempre nos quedamos preguntándonos, ¿realmente necesitaban dos lugares en esa tabla? Sí, definitivamente sí. Claro. Bueno, Boogie Nights mostró a la industria del cine para adultos, que tiene sus propias luchas y triunfos. ¿Sí? Además sabemos que los años 70 fueron un gran momento para las melenas y los bigotes. Sí, sin duda, sin lugar a dudas. Y Donnie Brasco nos enseñó que infiltrarse en el mundo del crimen puede tener sus consecuencias y a veces el amor por tu trabajo puede llevarte a la locura, pero al menos siempre tienes buenas historias que contar. Bueno, Scream revitalizó el género de terror, como se los había dicho ya, nos enseñó a ser más inteligentes al ver películas porque nos ponía a pensar quién era el asesino, a atar cabos, mirar evidencias, conectar momentos, ¿sí? Hablando esto acá en este momento, acabo de conectar con una película del cine colombiano que se estrenó el año pasado. Se llama Línea de Tiempo. Sí, esa Tengo que preguntarle a su directora, Jessie Leone, ¿sí? Si se inspiró en esta historia. Puede ser. ¿Sí? No les voy a hacer spoiler de Línea de Tiempo, tienen que irla a ver cuando se proyecte en alguna sala de cine cercana o cuando llegue a las plataformas de streaming, ¿sí? Pero algo que nos dejó Scream es que ahora vemos a alguien con una máscara y nos preguntamos, ¿estará en una película matando a alguien o es que va para una fiesta de disfraces precisamente en este mes de octubre? Sí. Bueno, y hablemos del paciente inglés. Esta película realmente nos recordó que el amor puede ser complicado y que las historias también lo son. A veces un amante perdido puede ser la clave para un drama épico. Así es. Jerry Maguire, esta película nos enseñó que el amor y el deporte pueden ir de la mano. Nos dejó una icónica frase que se las dije hace un momento, show me the money. Y nunca subestimes el poder de un buen agente, de alguien que crea en ti. ¿Sí? ¿Cómo no vas a creer en ti mismo si tienes un agente, a tus padres o lo que sea que creen en ti? Tienes que apoyarte en eso. Sí. Y Notting Hill nos demostró que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Si un librero puede enamorarse de una estrella de cine, todos tenemos una oportunidad, ¿no? Sí, no, todos podemos enamorarnos de una estrella de cine, la vaina es que nos corresponda. Todos podemos, bueno, eso es claro. Correspondió. Bueno, él que corrió con esa suerte, ¿sí? Claro. Así es, en Loco por Mary aprendimos que el amor puede ser muy complicado, ¿cierto? Que las situaciones incómodas pueden generar mucha risa, pero no para el que la está viviendo precisamente, ¿cierto? Sí. Hay que tener cuidado con esos peinados raros que se ven por ahí, no sabemos qué pueden tener. Sí. Y Armagedón nos recordó que podemos salvar al mundo con amor y taladros. A veces solo necesitamos un grupo de perforadores para detener un asteroide. Imagínate. Un bonus de este segmento sobre la influencia del cine de los 90. Cuéntanos, Carlos. Eso, les traigo un bonus, ¿sí?
Vamos a publicar en nuestras cuentas de redes sociales, en Instagram, X y en TikTok, una obra de arte del artista digital Jason Brueck. Esta obra de arte está desarrollada sobre una obra de arte antiguo que se llama la Batalla de Alejandro en Isos. También se conoce como la Batalla de Alejandro Magno. Es una obra del pintor, esta obra original del pintor alemán Albrecht Dürer, que la creó en 1529, en esa época del Renacimiento alemán, y Jason la mezcla con personajes de las películas que nombramos en este episodio. Entonces la voy a publicar, o la vamos a publicar, mejor dicho, en nuestras redes sociales, para que ustedes nos cuenten a cuántos de estos personajes se identifican y en qué películas trabajan. Allí van a encontrar personajes del episodio de hoy y personajes de episodios anteriores, pero películas de los 90, eso sí. Entonces ahí van a encontrar películas de cine bélico, de películas animadas, películas de culto, ¿sí? Y entre otras. Esta combinación de esos personajes que desarrolló Jason Brueck en este trabajo, ¿sí? Genera una sensación visual muy interesante, uniendo lo épico de esa batalla con lo contemporáneo de los 90, ¿cierto? De hecho, la obra se llama las batallas de las películas de los 90, se llama así la obra de arte. Sí. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the... Esta semana van a estrenar Smile 2 o Smile 2 o Sonrisa 2. Dicen que es aún más aterradora que la primera. La historia sigue a Sky Riley, una estrella del pop que empieza a vivir eventos extraños y terroríficos mientras está de gira mundial. Parece que te mantiene en suspenso todo el tiempo. Sí, esa película la estrenan esta semana. Sí. Hemos visto que dentro de las recomendaciones de estos últimos episodios hemos tenido algunas películas de terror, ¿sí? Por el mes en el que estamos. Por el mes en el que nos encontramos, en el mes de octubre. También está Rumors, que es un drama intrigante sobre los líderes de las 7 naciones que componen el G7, se reúnen para su cumbre anual, pero se pierden en el bosque y aún deben redactar una declaración sobre una crisis mundial. La trama está llena de giros inesperados y actuaciones impresionantes. No dejen de verla. Tiene un buen reparto. La película tiene un buen reparto, hay que verla, suena muy interesante. A mí me gustan esas películas con buenas historias, personajes complejos. Enid, muchas gracias por estas recomendaciones. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos tenido un recorrido por el cine de los 90, conociendo sobre ellas y el impacto de esas películas en nuestra cultura. Además de recordar cómo nos han hecho reír, llorar y pensar en el mundo que nos rodea.
Y así llegamos al final del episodio de hoy. Si tus amigos te dicen que eres drama queen, como nosotros seguro que disfrutarás cada momento de nuestro próximo episodio, donde hablaremos sobre películas de este género, el drama. Será un viaje emocionante a través de historias poco más conmovedoras, emocionantes de este cine, ¿cierto? Pero antes de despedirnos, queremos dejarles algunas preguntas para reflexionar. También las verán en nuestras redes sociales y, ¿por qué no? Contesten estas preguntas. Eso va a ayudar a nutrir de información nuestro capítulo y que podamos interactuar con ustedes de una manera más directa. La primera pregunta que quiero que respondan es: ¿qué película de drama te ha hecho llorar y por qué? Y otra pregunta es, ¿cuál es la escena más impactante que recuerdas de una película de drama? ¿Qué emociones suelen despertar en ti las películas de drama? Tristeza, alegría, esperanza. Sí, porque las películas de drama no solo hacen llorar, ¿sí? Pueden tener finales felices, pueden vivirse situaciones dramáticas. ¿Sí? Nos encantaría leer sus respuestas para que las escuchemos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima, cinéfilos. Y recuerden, en la Cueva del Lobo siempre hay algo nuevo por descubrir. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades,